como es un día muy especial, estamos aquí Amén. para adorar a nuestro Dios. Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios porque a eso venimos. Amén. Sí, amén. Y vamos a hablar acerca de la grandeza de las cosas pequeñas. Yo no sé si ustedes se detienen a veces a observar las cosas pequeñas. Y nosotros podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, cómo las cosas pequeñas Dios les dio una gran importancia. ¿Por qué? Porque en ellas nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Amén. Y podemos tener algunos ejemplos. Por ejemplo, David, ¿verdad? Él era pequeño y con una fiebrecita venció al gigante. ¿Verdad? Uno puede pensar cómo un jovencito iba a vencer a ese gigante con una fiebrecita. Pero el poder de Dios se manifestó ahí. Amén. Entonces podemos ver que con algo pequeño Dios hace milagros. Gedeón venció grandes batallas con poca gente. El Señor le dijo, no, son muchos. Manda de regreso, solo necesito 300. Y ganó grandes batallas con poca gente. Moisés, con una vara, le dijo al Señor, ¿qué tienes en tu mano? Con una vara, Dios le dio el poder para abrir el mar, para que su pueblo pudiera cruzar. La viuda que dio una ofrendita, el Señor la lavó, aunque ante los ojos de los seres humanos parecía que no estaba dando nada, ella estaba dando todo lo que tenía. El niño que tenía los 5 panes y los 2 pececitos para alimentar a miles. La historia dice 5,000, pero antes no contaban, solo contaban a los jefes de familia. Y ahí habían esposas, niños, había familias. Multiplique eso como por 3 o 4. Con 5 panecitos y 2 peces. Una semillita. Uno no se va a imaginar, ¿verdad?, la grandeza de una semilla. Un vaso de agua, dice la Biblia, que cualquiera que dé un vaso de agua a uno de sus siervos, de seguro tendrá su recompensa. Los gestos, un abrazo a veces, una palabra de aliento, una actitud de amabilidad, ¿qué diferencia hace? Y eso ante los ojos de Dios, eso es grande. Y ahora vamos a hablar de la grandeza de las cosas pequeñas. ¿Han observado ustedes las hormiguitas? Dice Proverbios, mira la hormiguita o perezosa. ¿Se han detenido a observar los detalles de la naturaleza? ¿Cómo trabajan las hormiguitas? Unidas. Se preparan. Trabajan duro para que en el invierno no tengan que salir, porque una gotita de agua se las mata, ¿verdad? Así que ellas se preparan. Por eso hay sabiduría en las cosas pequeñas. Y ahora vamos a hablar acerca de algo tan pequeñito como un grano de mostaza. Y vamos a ir a la lectura bíblica en Mateo 17, versículo 14 al 20. Y quiero que abran su Biblia porque ustedes van a leer y van a seguir conmigo esta historia. Mateo 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Y dice así, del 14 al 20. Cuando llegaron a donde estaba la gente, cuando llegaron, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Respondiendo Jesús y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Abre por favor nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender las maravillas, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿De qué está hablando la historia acá? De un hombre que tenía un hijo endemoniado, lo había traído a los discípulos y los discípulos no habían podido sacar el demonio. Así que ese hombre viene a Jesús y viene con tu corta, se arrodilla ante él, ¿verdad? Fíjense qué importante es venir nosotros a la presencia de Jesús con una actitud de humildad, pidiendo misericordia para su hijo. Y Jesús se topa con el problema de que los discípulos no lo habían podido sanar. Y saben que la falta de fe de los discípulos le molesta a Jesús. Porque como les digo, generación incrédula y perversa. ¿Por qué incrédula y perversa? Dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que le busca tiene que creer que Él existe. Amén. 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 Y perversa, yo me quedo pensando, ¿qué les diría perverso? ¿Qué es la perversidad? Perversidad es cuando uno sabe lo bueno y se goza en hacer lo malo. Eso es perverso. Y el Señor Jesús les dijo: perversos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús se molesta que las personas no crean, que viendo no tengan la voluntad de creer en Dios. Es por eso que dice en Apocalipsis que los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Y les da un ejemplo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? ¿Han visto ustedes un grano de mostaza? Yo conseguí un granito de mostaza. Y todo aquel que quiera ver un granito de mostaza, levante la mano y el hermano le va a pasar. Levante la mano el que quiera ver un grano de mostaza. Puede darle como uno por familia para que lo vean y todos lo observen. Uno por familia y ahí todos puedan ver un grano de mostaza. Tienes que usar lupa porque no se mira, está muy chiquito. Yo quiero que ustedes observen esa semilla. Pasen uno ahí, por favor. ¿Sí la encontraron en la bolsita? Sí, no sé. Y dice que se hace un árbol grande. Un granito de mostaza. Ese es un grano de mostaza. En los tiempos de Jesús, esa era la semilla más pequeñita. Imagínense que el Señor Jesús les está diciendo: si tuvieran fe
como ese granito de mostaza. ¿Será que Jesús está hablando acerca del tamaño? Porque si les está diciendo que tengan fe como el granito de mostaza, o sea que ellos tienen fe menos, su fe es más chiquita que eso. O no te digo. ¿Qué quiere decir? Para mí que es algo más chiquito de eso, es que no tiene Que nada. algo más chiquito ya no hay. ¿Por qué el Señor Jesús, en el tiempo de Jesús, esa era la semilla más pequeña? Ahora vayamos a Mateo 13 y vamos a entender un poco acerca de la grandeza de esa semilla de mostaza. ¿Saben que Mateo 13 es llamado, es conocido también como el segundo sermón de Jesús? ¿Cuál es el primero? Allá en Mateo 11. ¿Cuál es el primer sermón de Jesús? El sermón del monte. ¿Y dónde se encuentra? Aquí mismo en Mateo. Si usted lee en Mateo 5, habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la palabra. Bienaventurado, ¿y qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Dichosos. O el primer sermón de Jesús, el primer sermón del monte, es Mateo 5, y Mateo 13 se considera como el segundo sermón, donde Jesús le habla a toda la gente en parábolas. Ya una vez había hablado yo al propósito de las parábolas, y por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente. ¿Qué son parábolas? Las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. Son comparaciones que Jesús hacía de cosas reales para dar un ejemplo importante. Y en las parábolas, cuando nosotros vemos en Mateo 13, ahí habla el propósito de las parábolas. Miren qué maravilloso Jesús, porque Jesús quería que la gente conociera los misterios del reino de los cielos. En Mateo 5 le está diciendo, bienaventurados, dichosos los que sufren, los que padecen hambre, de sed de justicia, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí les explica cómo es el reino de los cielos. Y nosotros cuando tengamos tiempo podemos leer las parábolas y podemos ver que todas las parábolas, casi todas, comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Usted va a ver por qué. Porque Jesús quería que las personas comprendieran cómo es el reino de los cielos. Y Dios dice que nos quiere dar a conocer el reino de los cielos. Podemos leer ahí en Mateo 13, el versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué dice después? Pero a ellos no les es dado. Yo quiero que usted analice en esa parte, porque siempre que Jesús hablaba tenía dos grupos de personas. Unos que tenían la disposición de escuchar, que creían en Él, y unos que no. Entonces vamos a leer, porque es importante que nosotros entendamos que no es que Jesús no les quería revelar el reino de los cielos, sino ¿qué es lo que sucede aquí? Sigamos leyendo. Dice, porque a vosotros os es dado, el versículo 11, saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Cómo así que el que tiene se le va a dar más y el que no tiene se le va a quitar lo que tiene? Está hablando, si usted lee toda la historia y se mete ahí, está hablando de la voluntad de la gente a recibir el reino de los cielos. Entonces podríamos decir
Pues a cualquiera que tiene la disposición o la voluntad de aceptar el reino de los cielos, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene la disposición de aceptar el reino de los cielos, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Lo podemos entender ahora? Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué dice? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. ¿Cómo entorpece el corazón la gente? ¿Cómo se entorpece el corazón? Se desvía de las cosas buenas. Si nosotros hemos leído la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que el corazón se entorpece cuando una persona es orgullosa, cuando una persona no quiere escuchar consejo. ¿Ha tratado usted con una persona así, con un hijo, con un familiar, con un amigo, lo que sea? Si usted le quiere ayudar, pero no se deja, le da el consejo y no lo acepta. Es como una persona ciega que no ve. Tiene ojos pero no mira. Tiene oídos pero no escucha. Y así dice Jesús que son esas personas que no aceptan el reino de los cielos. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, se ha enorgullecido, y con los ojos, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. O sea que están soñolientos, están dormidos. ¿Ha hablado usted con una persona que se está durmiendo? A Iván le pasa. Él empieza a hablar y yo ni cuenta me doy, yo me duermo así. Y le empiezo a contestar cosas que no tienen nada que ver con lo que él está hablando. Y me dice, en cierta ocasión me estaba hablando algo y yo cerré mis ojos y yo no entendía nada de lo que mi mente empezó a pensar en otras cosas. Yo le decía, agarra los conejos, agarra los conejos. Y ya luego como que medio desperté y me dice, estás loca, dice, ya te dormiste. Cuando uno tiene sueño, uno no entiende, uno no ve, uno no escucha. Y así es el pueblo de Dios y así es todo aquel que no quiere escuchar ni aceptar la palabra de Dios. Todo aquel que no cree es porque no acepta la palabra de Dios, porque tiene orgullo en su corazón. Es necio, no entiende, no acepta. Parece que oye, pero no. O escucha, pero de igual manera sigue haciendo con su vida lo que le da la gana. Por eso dice el Señor Jesús, que han cerrado sus ojos, están dormidos. Su corazón se ha entorpecido por el orgullo, por la vanidad, por la ambición. Tantas cosas de este mundo que hacen que nosotros no percibamos la palabra de Dios, no escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y dice, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. No es que Jesús no quiera, Jesús quiere que todas las personas conozcan el amor de Dios, que acepten, que tengan fe, que crean. Pero muchas veces no creemos porque nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos están embotados con tanta cosa del mundo. ¿Y a Jesús le da tristeza? A Jesús le da tristeza de ver a su pueblo así. Y entre tanta parábola, Jesús les habla acerca de algo que para nosotros quizás es algo insignificante, que es una semillita. Vamos a leer la parábola de la semilla de mostaza para que podamos entender por qué el Señor Jesús lo comparó con una semilla de mostaza. Otra parábola
que un hombre tomó, quiero que agarre usted su semillita, y sembró en su campo. ¿Cuál es el campo? ¿Qué representa el campo? Es nuestro corazón. ¿Okay? Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. La semilla es la palabra de Dios, es el evangelio. Y el terreno es nuestro corazón. Dios quiere que esa semilla no se quede siendo semilla, sino que sea sembrada aquí. Porque si se siembra aquí, ¿qué sucede cuando usted siembra una semillita? Vamos a ver un pequeño video. Y vamos a ver cómo muchas veces nosotros no apreciamos la belleza, la maravilla, los milagros. Ya se me durmió el DJ. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí el video de cómo nace una semillita. Yo sé que a veces no, tal vez ustedes no lo han visto, pero a mí me encanta. Me encanta y quiero compartir con ustedes. Vamos a ver cómo nace una semillita. Y pusimos una semillita de pimiento. Entonces, es lo que más claro. Más rápido sale. Vean lo chiquita que es. Y se agarra bien de la tierra, empieza a salir y busca el sol y empieza a crecer y a crecer. Y ese milagro quería yo que lo vieran, pero bueno, luego lo pueden buscar ustedes en YouTube. Y saben que nosotros podemos pensar qué enseñanza o qué relación tiene ese grano de mostaza con nuestra fe. Y como les decía aquí, que dice que la semilla de mostaza, cuando la siembra, aunque es una semillita chiquita, crece y se hace grande. Es la mayor de las hortalizas, dice, y se hace un árbol. De tal manera que las aves vienen y hacen sus nidos en esas ramas. Esa semillita, hermanos, no puede quedarse como semilla. Y así es nuestra fe. Cuando el Señor Jesús le decía a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Qué características tiene un grano de mostaza? Vamos a ver la primera característica. Vamos a analizar las características de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, así como ustedes la ven, bien chiquitita, así como la letra que está ahí, muy chiquitita, dice que la semilla de mostaza es muy resistente. Aguanta el frío, aguanta el calor, aguanta las sequías, incluso se da hasta en terreno arcilloso. Imagínense lo resistente que es esa semillita. Así quiere Dios que sea nuestra fe, que sea resistente. Y aunque vengan dificultades a nuestra vida, aunque haya calor, aunque haya frío, aunque haya necesidad, aunque haya falta de cosas, nosotros podamos resistir todas esas dificultades y podamos estar bien.
Amén. Característica número 2. Es una de las semillas más fuertes. Primero era muy resistente, porque aguanta frío, calor, sequedad. Y da su fruto aunque sea en tierra árida. Como nosotros podemos leer el Salmo 1, que dice que todo aquel hombre que cree a Dios es plantado como un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es de bendición. Es muy fuerte, dice. Aunque la pisoteen o la quemen, no se quiebra fácilmente. Esa semillita que ustedes ven ahí soporta mucho. Es muy fuerte. Y así Dios quiere que sea nuestra fe. Fuerte. Que nosotros podamos estar fuertes aún en las dificultades. Pero a veces somos tan débiles que cualquier cosita nos hace dudar. Cualquier cosa nos hace irnos, alejarnos del camino y se queda ahí, infructuosa, no da fruto. No logran hacer esa semilla. También otra característica dice que no es híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que esa semilla no se puede mezclar con otra. El arroz, el trigo, el maíz son híbridos. Eso se puede mezclar con otras semillas. Mas, sin embargo, la semilla de mostaza no. Y así quiere Dios que sea nuestra fe, que sea genuina, que sea única, que no se mezcle con otras creencias, porque a veces creemos en cada cosa, menos estamos fundados en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos, leamos y entendamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que es para nuestro bien. La palabra de Dios es esa semilla, hermanos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder, tiene vida. Pero el poder se va a manifestar cuando nosotros creamos y le demos lugar a que esa semilla nazca en nuestro corazón a través de la fe. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, porque para el que cree todo le es posible. Nosotros necesitamos fe, hermanos, para creer que Dios puede. Necesitamos fe para creer que Dios puede ayudarme a cambiar, que Dios puede ayudarme a creer. Porque todo lo bueno que nosotros podamos hacer es a través del Espíritu Santo, cuando nosotros creemos que Él puede hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué necesitas que Dios te ayude a cambiar? Necesitamos creer, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles donde cada uno hace lo que le da la gana. Invierte tiempo únicamente en saciar la carne, buscar los deseos, lo que a mí me gusta hacer. No alimentamos el espíritu. Entonces, ¿cómo voy a tener yo fuerza para creer si no busco a Dios? Necesitamos creer, hermanos, especialmente en este tiempo donde estamos viviendo momentos difíciles. Dios viene pronto. Dios quiere encontrar un pueblo que tenga fe, que crea que Él puede. Y solamente cuando nosotros busquemos a Dios con oración y humildad, vamos a crecer. Porque nuestro terreno lo vamos a preparar para que esa semilla crezca y sea grande. Entonces nosotros vamos a tener vida. Y vida en abundancia, dice su palabra. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, hermanos, es gozo. Y Dios quiere darnos esa vida maravillosa de la cual habla en su palabra, para que nosotros podamos vivir felices, para que nosotros podamos creer
y todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida echa raíces. Miremos al sol de justicia, así como la plantita cuando sale y mira al sol. Así, hermanos, que nosotros podamos dar fruto, que podamos ser de bendición para muchos. Y dice el versículo 32, esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos sus ramas. Que nuestra fe pueda crecer, amén. Podamos, así como esa plantita crece y se hace un árbol, podamos ser de bendición para los demás. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Oh, vamos a ver el video, creo que se lo encontró. En algo tan pequeñito, el agua que representa el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza a agarrarse de la tierra y empieza a salir? Y el sol le da el crecimiento. Y crece y crece y crece. Así, hermanos, Dios quiere que una semillita tan pequeña, con un significado tan grande, pueda nacer en nuestro corazón. Esa semilla tiene vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto podemos aprender de las cosas pequeñas? Pongámonos de pie y oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros podemos aprender grandes cosas. Tanto como una semillita de mostaza, Señor, que a veces pensamos que no tiene ningún significado. Pero tú quieres, Señor, que esa semillita del Evangelio nazca en nuestro corazón y que pueda crecer, Señor, porque no puede quedarse como una semilla, tiene que hacerse una planta, Señor, y puede crecer tan grande, Señor, así como dice en tu palabra, que las aves del cielo vienen y encuentran refugio en esas ramas. Señor, ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a creer, Señor, que tú todo lo puedes. Y sabiendo que tenemos un Padre maravilloso y amante, nosotros podamos vivir confiados, como un niño confía en su Padre. Como un niño, Señor, va a su Padre cuando tiene miedo. Como un niño sabe, Señor, que su Padre le va a proveer todo lo necesario. Señor, ayúdanos a ver tu amor, tu grandeza, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, cada día que tú estás ahí para nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que seamos fuertes como esas semillitas, Señor, a que seamos resistentes y a que nuestra fe sea pura y genuina, Señor. Que podamos echar raíces en tu palabra, Señor. Que podamos dar frutos, Señor, al 100 por uno. Padre, por favor, ayúdanos a recordar que tú eres un Padre de amor, Señor. Ayúdanos a creer, Padre Santo. Vivimos en un mundo, Señor, donde tantas cosas entorpecen nuestra mente y nuestro corazón y opacan nuestra fe, Señor, y no nos ayudan a crecer. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ver, Señor, con los ojos de la fe y a reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles y que tú vienes pronto, Señor. Tus señales se están cumpliendo, Padre. Que tú puedas encontrar fe en la tierra, Señor, en tus hijos, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Te lo rogamos todo
tu maravilloso amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.